Buenas tardes a todos. Me llamo Violeta Molina Gallardo, soy periodista, responsable de igualdad del Periódico de España. Estoy muy feliz de estar aquí. Me siento afortunada y agradezco a los organizadores de Innova Bilbao la confianza y la generosidad de volver a contar conmigo. La primera vez que estuve en este escenario pasaron algunas cosas. La primera fue que imité a Chiquito de la Calzada, algo que jamás habría pensado que haría. Hablé de mujeres y tecnología y un señor muy enfadado trató de reventarme la charla porque no le gustaba lo que estaba escuchando. Hoy no voy a reincidir en mi pésima imitación del gran Chiquito. Atiendo cualquier disenso después en el pinchopote con alegría y educación. La alegría es nuestro deber diario, decía Rilke. Una cosa que sí voy a repetir hoy es que tengo que hablar de mujeres. Estoy aquí para hablar de mujeres y de feminismo, de periodismo con perspectiva de género y de periodismo feminista. En mi discurso habrá asesinatos, más de 1100, violaciones, suicidios, niños huérfanos, trampas legales, objetos sexuales, dificultad para llegar a fin de mes, traseros tristemente famosos, rabia, miedo, pero también esperanza. Soy de esas periodistas idealistas o ingenuas, me van ustedes a perdonar, que sigue creyendo que el periodismo puede operar cambios en la sociedad. Y me refiero a cambios para bien, que los cambios para mal ya los vemos. Estoy convencida de que tenemos un papel relevantísimo en la lucha por la igualdad de mujeres y hombres. Aunque ahora seamos bombardeados por múltiples canales comunicativos que poco o nada tienen que ver con el periodismo, creo que los informadores y las informadoras aún contribuimos a conformar el concepto que todos tenemos del mundo. Y sobre todo, seguimos siendo cruciales para ejercer el control de los poderosos y hacer emerger realidades que permanecen ocultas. Las desigualdades, discriminaciones y violencias suelen estarlo, y más si nos afectan a las mujeres. Pero antes de empezar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de periodismo? Dice Omar Raúl Martínez que el periodismo puede provocar cambios, inducir reacciones, romper inercias, despertar mentes y abrir caminos. Vicente Leñero apunta con mucho tino que no está el periodismo llamado a resolver crisis, sino a decirlas, a gritar qué sucede. Contribuir a la consecución de la igualdad parece un objetivo loable, pero en este mundo polarizado, de saturación informativa y guerras culturales, se ha convertido en un deporte de riesgo, especialmente hacer periodismo con perspectiva de género y cuestionar un orden del mundo que siempre ha dirigido su mirada hacia los hombres. Traigo aquí la reflexión de la escritora Marta Sanz. Dice que hay personas que reformulan sus prejuicios a través de las noticias. Hay personas que los afianzan. Y hay personas que con sus prejuicios se defienden de noticias que cada vez lo son menos. Y yo tomo nota. Para mí el periodismo debe servir de ventana que nos permita ver aquello que va mal y aquello que va bien. Debe poner el foco en la sociedad y debe incomodar. Más que decirle al lector y a la lectora lo que deben pensar, se trata de darles los datos que les permitan llegar a sus propias conclusiones. Perdón, tengo el síndrome de la impostora, como pueden todos comprobar. Para empezar a abordar la pregunta que nos trae esta tarde aquí, ¿por qué es necesario un periodismo feminista? Aquí van algunos datos. 1.134 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas desde 2003. Desconocemos el número de heridas graves en estos años. 1 de cada 3 mujeres mayores de 16 años ha sido maltratada por una pareja o expareja en algún momento de su vida. 4 millones han sufrido violencia física,
2,8 millones violencia sexual. En España, cada hora se denuncian 446 casos de violencia de género. Cada 4 horas se denuncia una violación. Y estos son solo los datos que tenemos, teniendo en cuenta que solo se denuncian 1 de cada 5 casos de violencia de género y 1 de cada 10 violaciones. Las consecuencias de la violencia de género le cuestan cada año a España 30.000 millones de euros. La brecha salarial entre hombres y mujeres es del 16%. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotras trabajamos gratis desde noviembre. 3 de cada 4 contratos a tiempo parcial los ocupan las mujeres. Y nos grita esta precariedad. Además, más del 95% de las excedencias por cuidado de hijos y familiares las solicitan las mujeres. ¿Zarandean estos datos? Pues vamos al lío. ¿Por qué es necesario un periodismo con perspectiva de género, un periodismo feminista? Para empezar, para que hoy podamos estar comentando estos datos. Las mujeres somos el 51% de la población española y seguimos hablando de colectivo. ¿Hasta cuándo? Un periodismo con perspectiva de género es aquel que aborda la realidad teniendo en cuenta la relevancia y las aportaciones de las mujeres, sacando a la luz las discriminaciones que padecemos. Es aquel que se pregunta si las realidades que analizamos tienen un impacto diferenciado en hombres y mujeres. Un periodismo sin perspectiva de género no es un periodismo riguroso, es un periodismo parcial porque infrarrepresenta a las mujeres. Es aquel que se pregunta, por ejemplo, ¿por qué las mujeres cobramos menos que los hombres? ¿Por qué cuidamos más? ¿Por qué asumimos más contratos temporales? ¿Por qué morimos por causas distintas? ¿Por qué la pobreza tiene nombre de mujer? ¿Por qué hay tan poquísimas consejeras delegadas en el IBEX? ¿Por qué tan pocas niñas quieren ser ingenieras? ¿Por qué apenas hay mujeres en las gerencias de los hospitales y son mayoría en las facultades de medicina? ¿Por qué se les recetan a las mujeres, se nos recetan muchos más ansiolíticos y de antidepresivos? Podría seguir, pero solo tengo 28 minutos. Estamos obligados a preguntarnos por qué existen estas diferencias y qué subyace a todo esto. Para contarlo y analizarlo, es necesario explicar las cifras, pero también poner rostro a la realidad. Les presento a Vivian. Vivian es madre soltera, tiene 3 trabajos, vive en una habitación con su hija de un piso compartido y me contaba hace poco que por primera vez ha podido llevar a su hija a un restaurante. Me decía, yo no puedo permitirme decir que estoy cansada o decir que estoy harta porque solo puedo seguir adelante. Vivian nos ayuda a comprender la dureza de la parcialidad y la temporalidad en el trabajo, lo difícil que lo tienen las familias monomarentales. Los rostros, los nombres, la cercanía, nos ayudan a empatizar y entender mejor las frías estadísticas. En este país hay adolescentes y mujeres que utilizan cartones y toallas cuando les viene la regla porque no tienen dinero para pagar compresas o Tampax. Se llama pobreza menstrual y la conocemos gracias al periodismo con perspectiva de género. En España, conciliar trabajo y cuidados en los pueblos y las zonas rurales es una quimera. Allí, muchas mujeres abandonan sus empleos para ser madres. Tenemos que hablar de esto. Tenemos permisos iguales e intransferibles por nacimiento y adopción de hijos, pero Miguel y muchos otros hombres no pueden programar cómo se van a repartir los cuidados de sus recién nacidos con sus parejas porque la ley nació defectuosa y los empresarios son los que dicen cómo se disfrutan de esos permisos. Gracias al periodismo feminista, sabemos que casi 900 niños y niñas tienen que ir a la cárcel a visitar a sus padres condenados por maltrato, cuando la ley lo prohíbe. Ahora les presento a Mania, superviviente de violencia de género y de suicidio. Después de muchos años de maltrato, Mania casi fue asesinada por su pareja y después trató de quitarse la vida. Mania es una superviviente y es una heroína. Contar algo así no es fácil. Seguir adelante tras vivir esto no es fácil.
pero ella defiende que es parte de su recuperación. Sufrir violencia de género aumenta exponencialmente el riesgo de tener conductas suicidas, y también esto tenemos que contarlo. El periodismo feminista nos dice que Sofía, que solo tiene 14 años, desafía estrategias junto a sus amigas para poder salir y que no las droguen, no sufrir una sumisión química y sea violada. Se geolocaliza con sus amigas, nunca se quedan solas, siempre tapan sus copas. Solo 14 años, ¿de qué estamos hablando? El periodismo feminista también denuncia que las mujeres tienen que volver al trabajo tras perder a un bebé por un aborto espontáneo, porque en España no hay ningún permiso que las deje recuperarse. Es el periodismo que nos recuerda que al lado de casa, en nuestros barrios, hay mujeres esclavas explotadas sexualmente o cosiendo camisetas en talleres clandestinos para que nos las compremos baratas. No nos gusta leer esto, es incómodo, ya lo creo. Luego nos sorprende escuchar que en España es uno de los países donde más se paga por sexo. El periodismo con perspectiva de género es el que denuncia los insultos, amenazas, linchamiento y descréditos que sufren las políticas en España. Puta, gorda, fea, malfollada, garrapata, desequilibrada, pervertida. Son insultos reales a diputadas de distintos partidos. Casi nada. La mujer con relevancia pública, la mujer poderosa, es atacada con insultos que nunca se destinarían a un hombre poderoso. Para acabar con esta violencia digital, primero tenemos que conocerla. También es el periodismo que cuenta que un niño y una niña de 8 y 12 años, muy cerquita de aquí, perdieron a su madre y a su abuela, porque su padre las asesinó y se cercioró que una y otra supieran que estaban siendo asesinadas. Después quemó su casa, sus juguetes, y desde la cárcel se deshizo de su patrimonio para no pagarle a sus hijos la indemnización. Esta es una de las historias que hay detrás de las 1.134 mujeres asesinadas por su pareja o expareja en España. Todas estas son historias que he podido contar en estos meses en el periódico de España, pero son muchísimas más porque miremos a donde miremos, hay un foco que ampliar sobre estas desigualdades, estas violencias. Es duro entrar en ellas, pasa factura, pero los periodistas y las periodistas tenemos la obligación de hacerlo por responsabilidad social. Son muchos los debates complejos que tenemos que abordar y desde todos los puntos de vista. Por ejemplo, ¿se puede ser feminista y defender el velo islámico? ¿Pueden las mujeres trans, deben las mujeres trans participar en categoría femenina de las pruebas deportivas? Nosotros estamos obligados a poner todos los elementos encima de la mesa y los lectores y lectoras llegar a las conclusiones. Pero no solo tenemos que contar las dificultades, tenemos que reflejar contribuciones, funciones, logros y darle a las mujeres el espacio que les corresponde. Deben aparecer como voces de autoridad, ingenieras, científicas, artistas, políticas. Los expertos a los que recurramos para explicar el mundo no pueden ser solo hombres. ¿Es que ellas no existen? ¿Es que no son válidas? No se trata de vincular únicamente a las mujeres a los temas de sociedad o de sucesos. Debe ser una cuestión transversal que vaya de los deportes a la política, de la economía a la información local. ¿Alguien sabe quiénes son las mujeres? ¿Estas mujeres pueden levantar la mano quienes lo sepan? Esta fotografía apareció hace no tanto en numerosísimas portadas de la prensa nacional. Los traseros de dos señoras. Su vestimenta se analizó como una competición de estilos. Son Leticia Ortiz y Carla Bruni. Nadie habló de los estilos de Nicolás Sarkozy y por aquel entonces príncipe Felipe. Tampoco pudimos comparar sus pantalones. Llegamos al sexismo y a la reflexión de cómo los medios continuamos perpetuándolo. Las alusiones al físico, la vestimenta, el atractivo sexual de las mujeres están a la orden del día en nuestras noticias, en los boletines de radio, en los programas de televisión. Esto debe acabar. ¿Se acuerdan de esta imagen? ¿Habríamos visto a Mariano Rajoy o a Pedro Sánchez
mostrando sus bíceps con mirada sugerente, y de una vicepresidenta a otra. Estos titulares que voy a leer son bastante recientes y aparecieron en medios de tirada nacional. Yolanda Díaz, la vice que pasó de morena a rubia. El tinte que hace pija a la ministra. Guerra de estilo entre Calviño, la dulce, y Díaz, la chanelista. Pensaba yo que el periodismo está para analizar la tarea de gobierno de la vicepresidenta segunda, no su melena. Además es que en estos titulares hay de todo, guerra de mujeres, sexismo, estereotipos. Por eso es necesaria la formación de las redacciones para evitar estos errores que cometemos porque todos crecemos en esta sociedad que es patriarcal, nos guste o no. A mí personalmente no me gusta nada. No podemos seguir mostrando a las mujeres como víctimas, madres abnegadas u objetos sexuales, mientras ellos aparecen como don Juanes, poderosos, héroes. Hace poco hemos visto a un señor que se sentía con el poder suficiente para dinamitar la gala más importante del cine mundial. Se asocia aún en mayor medida la fuerza y la inteligencia a ellos y el cuidado, la suavidad y la maternidad a ellas. Debemos evitar sesgos y estereotipos inconscientes. El poder no es de ellos, o no lo es únicamente, aunque lo siga siendo mucho. Pero tenemos más deberes, esto no termina aquí. Se le hacen preguntas distintas a las mujeres y a los hombres. A una diputada se le pregunta, ¿cómo concilia? ¿Cómo viene al Parlamento entre semana y su hijo? ¿Cómo se queda su hijo? A los diputados esta pregunta jamás se le hace. Todavía presentamos a las mujeres en los artículos en función de la relación que tienen con un hombre. Hija de, novia de, esposa de. En los Juegos Olímpicos de Pekín, que están aquí al lado, leímos cómo se hablaba de la tenista Paula Badosa en función de su relación con un cómico. Tenemos que poner fin a estas prácticas. Hoy hablamos de periodismo con perspectiva de género, de editoras de género, de responsables de igualdad, pero nosotras, las de ahora, no hemos inventado la pólvora. Tenemos a predecesoras que han peleado muchísimo, muchísimo más. Y otra función que hemos de cumplir, además de reconocer a las que vinieron antes, es rescatar el legado de las grandes mujeres, no solo periodistas. ¿Les suena el nombre de Carmen de Burgos? Periodista feminista pionera. Aurora Bertrana, cronista de viajes. Sofía Casanova, corresponsal de guerra. Todas nacieron en el siglo XIX y no sabemos apenas nada de ellas. Queda poco ya para llegar al final, pero no puedo pasar por alto la especial atención que debemos prestar a las víctimas de violencias machistas. Los medios tenemos que ser altavoces para que puedan reconocer que están sufriendo maltrato, porque muchas ni siquiera lo saben. Debemos servir para que ellas nos lean y digan, yo estoy pasando por ahí. Esto que me está sucediendo no es normal, tengo que pedir ayuda y tenemos que mostrarles caminos. España es pionera en la lucha contra la violencia de género y las periodistas y los periodistas hemos aprendido mucho, aunque tenemos que redoblar los esfuerzos para tratar de no culpabilizar a la víctima. Tenemos que dejar de preguntarnos por qué aguantó, por qué volvió con él, por qué no lo denunció. Aprovecho para recordar que el teléfono 016 no deja huella en la factura y ofrece asesoramiento y contención emocional a las víctimas de violencias machistas, por si alguna mujer que conocen lo necesita. También pueden ir a sus ayuntamientos. Por desgracia, a pesar de la magnitud de la violencia, el negacionismo ha emergido junto al populismo y ya está presente en las instituciones. La explosión del movimiento feminista en el último lustro, con aquel fastuoso 8M de 2018, ha venido acompañada de una gran reacción, que maneja además muy bien los medios sociales para diseminar noticias falsas sobre el feminismo y atacarlo. Llaman chiringuito a las instituciones que ayudan a las víctimas a salir de la violencia, siembran la duda sobre las mujeres, a las que acusan de aprovechadas, niegan la naturaleza estructural de la violencia, confunden, pretenden devolvernos al silencio. Argumentos gruesos, mentiras, descrédito de los datos oficiales como estrategias. Una reacción agresiva que nos obliga a los informadores y las informadoras a desmontar falacias y mentiras, a contextualizar, a incidir en cosas que pensábamos que ya estaban
sabidas, integradas, y que además nos expone, en concreto a las periodistas con cargo de responsabilidad en cuestiones de igualdad, a ataques reiterados, amenazas de muerte e insultos. Zorra, embustera, puta o mentirosa son cosas que suelen decirme de forma habitual algunos señores en las redes sociales cuando escribo un artículo. El rigor debe guiarnos. Los medios de comunicación no pueden perpetuar la desigualdad ni seguir infrarrepresentando a las mujeres, porque entonces su periodismo será inexacto y parcial. El machismo es cultural y está en todos nosotros, pero se trata de que intentemos ser conscientes de ello para evitar reproducirlo e ir desterrándolo poco a poco. Necesitamos un periodismo feminista contra la desigualdad, la discriminación, la violencia y el sexismo, que ayude a las víctimas, que dé a la mujer el lugar que le corresponde, que saque de la oscuridad lo que siempre ha estado sepultado por la intimidad, la vergüenza y el patriarcado. Tu silencio no te protegerá, sostuvo la escritora feminista Audre Lorde. Your silence will not protect you. Mi silencio tampoco me protegerá. Aquí no nos rendimos. Con firmeza y adelante por un periodismo feminista. Muchas gracias. Gracias.